Sí. Ahora tenemos música de fondo con la defensa. Bueno, como saben, el día de hoy viernes es viernes de salud. Le pido a Eduardo, tenemos buenas noticias de vacunas. Así le pido a Eduardo que dé la... Muchas gracias, papá. Hola, gusto verlos a todos. Después de tantos meses de verlos virtualmente, es un placer conocerlos en persona. Les platicamos cómo va la pandemia en la Ciudad de México a día 24 de septiembre. Siguiente. Entonces, esta semana continuamos en semáforo amarillo. Como ustedes saben, cada 2 semanas hay oportunidad de cambio, pero esta semana no es una de ellas. Entonces, seguimos en semáforo amarillo, aunque sí queremos compartirles que en la última notificación que nos llegó preliminar de parte del Gobierno de México el día de antier, estábamos ya bastante cerca del verde. Para estar en verde hay que estar en 10 puntos o menos, y estábamos en 13, entonces ya más cerca afortunadamente del verde aquí en la ciudad. Siguiente. En términos del incremento, más bien el decremento de la ocupación hospitalaria, ayer en la zona metropolitana del Valle de México había 2.345 personas hospitalizadas. Es una reducción importante con respecto a las 2.890 que teníamos la semana pasada, es decir, 545 menos. Afortunadamente ya hilamos 6 semanas a la baja continua en la ciudad, como se puede apreciar en la curva, y nuestro máximo, que llegó el día 14 de agosto, que fue de cerca de 5.000 personas, ya estamos a más de la mitad de eso. Es decir, hemos bajado 2.700 de las 5.000 hospitalizaciones que llegamos a tener en el pico máximo de esta tercera ola. Siguiente. Es un caso muy similar para la Ciudad de México, una reducción de 330 hospitalizados en nuestra ciudad, en hospitales públicos y privados en los últimos 7 días, 1.677 personas hospitalizadas, 1.103 en camas generales y 574 en camas que requieren o tienen un ventilador mecánico. Entonces aquí también continúa afortunadamente la reducción y pueden ver que estamos ya muy por debajo de los niveles de estabilidad que tuvimos durante toda la segunda mitad del año 2020 entre las dos olas. Entonces, afortunadamente, esta mejoría haya roto ese piso que nunca logramos superar el año pasado. Siguiente. Los ingresos hospitalarios, que tal vez es el mejor indicador de cómo vamos con respecto a los distintos puntos de la pandemia. En los últimos 7 días, 867 personas han ingresado a hospitales públicos y privados por COVID o sospecha del mismo. El pico de esta tercera ola fue mucho menor al de la segunda ola, como pueden ver aquí, fue prácticamente la mitad. Y de estas 2.371 hospitalizaciones semanales, que fue nuestro pico de esta tercera ola también hace 5 semanas, ya hemos reducido el 64%, es decir, vemos una mejoría continua muy clara. Creemos que se ha acelerado particularmente en las últimas 2 a 3 semanas derivado de completar los esquemas de vacunación de las personas de 40 a 49 años, así como todo el avance que tuvimos en el grupo de 30 a 39 y 18 a 29 durante los primeros días de agosto. Siguiente. En términos de casos activos, también vemos ya una reducción del 65% con respecto a nuestro punto máximo esta tercera ola. Hoy estamos hablando de cerca de 24,000 casos activos, un poquito menos, 23,500 y fracción, comparado con los 65,000 que llegamos a tener durante los primeros días de agosto. Entonces, una reducción afortunadamente también del 65% en la magnitud de casos activos en las últimas, en este caso, 8 semanas. Siguiente. Y seguimos viendo una tendencia a la baja en el número de positivos que identificamos todos los días en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Ese pequeño incremento que ven, de hecho, al final, no es un incremento verdaderamente significativo, tiene que ver con que la semana pasada se hicieron menos pruebas porque hubo un día que cerramos los kioscos, el 16 de septiembre, pero seguimos una tendencia a la baja muy clara, en la cual hoy en promedio diario identificamos en kioscos ligeramente más de 800 personas positivas, que es una reducción de casi 75% ya con las cerca de 3,000 que llegamos a identificar en los primeros días de agosto. Siguiente. Y la positividad también se ha reducido en estas últimas 6 semanas, pasando de nuestro promedio semanal de cerca de 18% a 11,1%, que es ahora el dato más reciente. Entonces, afortunadamente también vemos una menor positividad. Como pueden ver, para sintetizar, en todos los indicadores que monitoreamos, sigue la mejoría en la Ciudad de México y afortunadamente sigue en magnitudes importantes, no se ha desacelerado hasta ahora. Siguiente. Ahora sí, les queremos dar unas buenas noticias, estamos muy contentos de lo que les vamos a presentar en las siguientes diapositivas. Continuaremos a partir de la próxima semana la fase 30 del Plan Nacional de Vacunación. Hoy les vamos a dar los detalles de qué alcaldías y mañana estaremos dando detalles de días, sedes, horarios, etcétera. Siguiente.
Primero, ¿cómo vamos en términos globales a hoy a las 10 de la mañana? El 90% de las personas de la ciudad mayores de 18 años ya cuentan con por lo menos una dosis y el 69% con esquema completo. Ayer superamos los 11 millones de dosis aplicadas en nuestra ciudad y hoy estaremos seguramente superando las 5 millones de personas con esquema completo en la Ciudad de México. Siguiente. Para la próxima semana, y ahorita van a ver el detalle, esperamos ya tener un avance mucho más importante. Estimamos que para la próxima semana, el próximo sábado, estaremos hablando de si llega la gente que vamos a citar, cerca de 98% de cobertura con primera dosis y 74% con esquema completo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Siguiente. Ayer por la tarde, gracias al durísimo trabajo del Gobierno de México, se nos confirmó la llegada de las vacunas que hacen falta para completar los esquemas de 18 a 29 años en la Ciudad de México. 4 alcaldías la próxima semana estarían comenzando su primera dosis: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa, con la vacuna Sputnik V, que va a llegar durante este fin de semana. También continuaremos la próxima semana con la segunda dosis de 18 a 29 de personas vacunadas con Pfizer en la alcaldía Xochimilco y la segunda dosis de personas vacunadas con AstraZeneca del grupo de 30 a 39 años de las alcaldías Cuauhtémoc, Milpalta y Magdalena Contreras. Para el 2 de octubre, es decir, en una semana, así deberíamos ver el avance de la vacunación en la Ciudad de México. Todo el grupo de 60 y más años completo, todo el grupo de 50 a 59 años también con esquema completo, 40 a 49 años con esquema completo, en 30 a 39, 13 de las 16 alcaldías con esquema completo, que esperamos completar estas 3 alcaldías faltantes la semana del 5 de octubre, y en 18 a 29 ya todas las alcaldías con una oportunidad de primera dosis, y además 7 de las 16 alcaldías con su esquema completo. Entonces son muy buenas noticias, estamos muy contentos de poder anunciar esto y como pueden ver, la cobertura de vacunación de la Ciudad de México, si llegamos a esa cobertura del 98%, será sin duda de las más altas del mundo para una ciudad o área metropolitana de la magnitud de la nuestra. Entonces estamos muy contentos por esa razón y otra vez recalcar el agradecimiento al Gobierno de México por hacerlo posible. Siguiente. Y bueno, eso sería de vacunación. Le pasaré la palabra a la Secretaria de Salud para estas diapositivas. Gracias, buenos días a todos y a todas. Es un gusto verlos así presenciales. Hace rato que no nos veíamos. Nada más tenemos ahora el reporte diario y acumulado de Salud en tu Vida. Como pueden ver, estamos atendiendo alrededor de 1,500 pacientes diarios en los módulos de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. Acumulados ya 53,535, 36,925 es el total de detecciones con 68,9% y destaca sobrepeso con 27,9%, identificando 14,966 personas, obesidad con 22%, con 11,850 personas, diabetes 5,863 personas, que significa un 10,9%, e hipertensión arterial 4,246 personas, 7,9%. Estamos avanzando en este programa. Estas detecciones son importantes porque las personas en el momento en que son detectadas ingresan al programa y comienzan con un seguimiento personalizado y con mucho apoyo en términos de lo que se ha llamado medidas no farmacológicas, que son básicamente orientaciones de activación física y de alimentación saludable. Entonces, además de su tratamiento médico que se requiere. Entonces, estamos avanzando. Le daría la palabra, la siguiente, por favor. Sí, ok. Le daría la palabra a la licenciada en nutrición, Ana Yeli. La doctora por el tiempo. Entonces suprimimos eso último y le pasamos la palabra a la jefa de gobierno. Bueno, pues ahí está. La muy buena noticia es que la próxima semana vacunamos de segunda dosis a todos, 30 a 39, y vacunamos a las alcaldías que faltan de 18 y más. En el caso de Xochimilco, segunda dosis que estará cerrando y primera dosis para todas las alcaldías que faltan con la vacuna Sputnik. Entonces, estaríamos en la condición de que para la primera semana de octubre tendremos primera dosis para todos
Y nada más nos quedarían pendientes las segundas dosis de Sputnik, creo que solo es Sputnik o AstraZeneca de 18 en adelante. Entonces, y ya como ustedes saben que se dio la noticia de que niños y niñas de 12 y más vulnerables también van a ser vacunados, todavía no nos dan los detalles y en su momento los daremos para las familias de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días. Primero preguntarle sobre los niños vulnerables. ¿Tienen un estimado de cuántos niños hay? No, es que el tema de vulnerabilidad, la definición y todo, estamos esperando a la Secretaría de Salud para que nos diga cuál va a ser el mecanismo y ya se los informamos con todo detalle. También sobre la O sea, ellos calculan que es 1 millón, pero en todo el país. Entonces no sabemos exactamente cuáles son los criterios que están tomando y se los informaremos a las familias. Sobre la vacunación, la UNAM sacó ya los lineamientos para los que pueden regresar a hacer prácticas y en clínica y dice que deben de tener las 2 dosis. ¿Se logrará llegar a que cumplan las 2 dosis para que ellos puedan regresar, los jóvenes? Pues es un criterio de la UNAM. Nuestro criterio es que ya se puede regresar a clases presenciales desde preescolar hasta posgrado. Entonces, este criterio de la UNAM, pues, es algo que como entidad autónoma están estableciendo. Preguntarle a Eduardo Clark también sobre las muertes. Ya hay más de 50,000 muertes confirmadas, pero el reporte de exceso de mortalidad federal dice que hay 82,000 muertes asociadas con este virus. ¿Faltan por confirmar o a qué se debe esta diferencia? ¿Y cómo va el tema de la mortalidad aquí en la ciudad? Gracias, Eduardo. Justamente publicamos el día de antier en el portal de datos abiertos el avance del exceso de mortalidad al 5 de septiembre, si no mal recuerdo. El Gobierno de México tiene una metodología ligeramente distinta en la que toman en cuenta todas las defunciones de la ciudad. Si vemos el exceso de mortalidad para residentes de la ciudad, estamos hablando de un número menor, un número cercano a las 70,000. Lo que van a ver en ese informe, que es muy importante, es 2 cosas. Primero, el exceso de mortalidad de esta tercera ola fue cerca de 1/5 parte del exceso de mortalidad durante diciembre y enero. El pico del exceso aquí fue justo a mediados de agosto y desde entonces, ya estas últimas 6 semanas, vemos una reducción importante, pero sí es muy, muy relevante mencionar que fue 1/5 parte del tamaño de la de enero, que fue mucho más alta. En ese sentido, vemos ya una mejoría clara desde el 14 de agosto, que fue el pico del exceso de mortalidad, en el que ha venido bajando de un exceso promedio diario de 120, por ahí si no mal recuerdo, a estar ahora en los datos preliminares de los últimos días cercano a 50. Mucho más bajo de lo que llegamos a ver inclusive durante la segunda parte del 2020. Perfecto. Preguntarles, ¿se aplicarán ya o se ampliarán ya los horarios en bares, restaurantes? Esta semana todavía no estamos haciendo ninguna modificación, pero como les comentaba, sigue avanzando los indicadores del semáforo, entonces de ver tal vez algún cambio en los siguientes días, pues podríamos anunciar algo la próxima semana, pero esta semana no tenemos ningún anuncio de cambio de actividades. ¿En eventos masivos también siguen las mismas o se ampliarán? ¿Qué pasará con el partido que va a haber en el Estadio Azteca y también con la celebración en la Merced por el aniversario? Decían que solo iba a estar en iglesias, pero también pues saber que si van a evitar que haya celebraciones en las inmediaciones de la Merced. Hasta ahora las medidas que están publicadas en la Gaceta permanecen esta semana todavía. En términos de los eventos masivos, los estadios, se ha dialogado con los 3 estadios de fútbol, bueno, con los 3 equipos de fútbol profesional que tenemos aquí en la ciudad y están perfectamente en línea para cumplir los lineamientos que están el día de hoy. Pero estos lineamientos, como ustedes saben, en el marco de reactivar sin arriesgar, pues los vamos modificando conforme vemos mejorías. Esta semana por lo menos no estamos haciendo cambios, pero ojalá si vemos suficientes mejorías en las siguientes podríamos seguir ampliando. ¿En la Merced no habrá un dispositivo especial? De ese tema, ¿sabes, jefa, de si hay un operativo en la Merced para...? Sí hay operativo, pero es ¿De vigilancia solamente? ¿No va a haber retiro de personas o invitación a que se...? Perfecto. Y ya por último, doctora, preguntarle sobre los albergues de los... Sí, ¿en qué quedaron ayer con el tema de los migrantes que han llegado a la ciudad?
Lo que nos informan es que no va a ser muy larga su permanencia en la ciudad, pero mientras tanto nosotros, justo le estaba comentando Oliva, vamos a ver temas de apoyo para salud y algunas otras cuestiones que va a haber Secretaría de Gobierno para poderles dar apoyo. Pero no se abre un albergue como tal en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar si es que van a quedarse más tiempo, pero la información que tenemos es que no van a permanecer mucho más en la ciudad. En el tema de salud, ¿qué ayuda les darían? Pues lo que se requiere, una carpa de salud para que puedan hacer sus revisiones y demás. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Continuamos con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal? Buena tarde ya casi para todos y todas. Iba a hacer una pregunta, pero sí me parece muy relevante lo que acaba de mencionar, de que a principios de octubre prácticamente la Ciudad de México, después de la frontera norte y también de Chiapas, sería la entidad como tal en el país que tendría esta cobertura. Preguntarle su opinión respecto a este logro, porque finalmente es un logro. Y la segunda, ¿qué opinión le merece lo que mencionó el presidente de la República en la mañana en la cuestión de que le tiene toda la confianza, usted le quita carga de trabajo al presidente de la República, pero también va a tener más giras en la Ciudad de México, doctora? Pues estamos muy contentos de recibir al presidente, siempre nos da muchísimo gusto y sabemos que no es un asunto personal de la jefa de gobierno, sino a los habitantes de la ciudad, esta gira que va a ir teniendo por la ciudad. Entonces, pues bienvenido como siempre y nos da mucha alegría. Y por otro lado, por ejemplo, Baja California, como se vacunaron la mayoría con Johnson, fue una dosis, ellos ya están con su esquema completo. Nosotros nos faltaría la segunda dosis de 18 a 29 de las que estaríamos aplicando esta semana, ¿no? Y el objetivo, como saben, que planteó el presidente es que todas las entidades de la República, todo el país, tenga por lo menos una dosis y ya en por lo menos 40, 49, 2 dosis a finales de octubre. Y rápidamente una precisión, en el caso de lo que es los migrantes, cuando fue la caravana migrante, que cubrimos la caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México, se utilizó la Mixuca como posible albergue. ¿Se considera en esta ocasión? En esta ocasión no, vamos a usar albergues que existen en la ciudad ya para apoyar y sobre todo esta ayuda de salud que puedan dar a través en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Gracias a todos y todas. Secretaría de Gobernación, perdón. La última pregunta es de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Preguntarle, el 28 de septiembre, que es el próximo martes, se cumple la fecha límite para la segunda dosis de personas de 30 a 39 años de estas 3 alcaldías que mencionan. ¿Qué pasa ahí si supongo que va a ser a partir del próximo martes en adelante, los que sean posteriores, qué pasa ahí que es posterior a esta fecha? Justo esa fecha es la fecha límite para los del primer día, es decir, ¿cuándo es lo más tarde que podemos iniciar? Ese es el día 84. Entonces, vamos a estar aplicando en el día límite para toda la semana. ¿A qué me refiero? Que todos la van a recibir por lo menos en el último día dentro del intervalo, pero sí dentro del intervalo, porque ese día 28 es el último día para los que se vacunaron el primer día de la etapa de vacunación. No sé si me estoy explicando. Entonces no hay ningún problema. No, entra de hecho justo en el intervalo. Y también preguntarte, ¿cuáles son los indicadores que, digamos, tienen lejos a la ciudad de alcanzar estos puntos para llegar al verde del semáforo epidemiológico? El indicador que más nos perjudica relativamente de cómo se mide el resto del país siempre es la incidencia de casos COVID, por una sencilla razón, que es nosotros tenemos una mayor tasa de detección de caso derivado del gran número de pruebas que hacemos. En ese indicador, aún con las mejorías, seguimos en el nivel de riesgo 4, que es el más alto, pero tiene muchísimo que ver, y nosotros consideramos algo positivo, con el número de positivos identificados que encontramos a través del programa de pruebas. Personas que hubieran sido positivas, pero si hiciéramos menos pruebas, no se hubieran sabido positivas y llevado a cabo su resguardo de manera adecuada. Ok, gracias. Y por último, me gustaría preguntarle, doctora, ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitó 5 concejalías a Morena en alcaldías de oposición. ¿Siguen, digamos, esta disputa con Morena? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues no, desde mi perspectiva no tiene ninguna razón esta resolución de la Sala Regional y lo que sé es que Morena va a impugnar hacia el Tribunal Electoral Federal. ¿Siguen todavía, le siguen quitando posiciones, por así llamarlas, a Morena,
hasta el final, o sea, están agotando los últimos recursos. Mi opinión es que en general los tribunales electorales se volvieron cuotas de partidos políticos y no órganos imparciales, y esa es parte de lo que pues tiene que mejorarse para tener elecciones pues mucho más adecuadas. Tiene la otra característica que tiene la ciudad es que por constitución 33 diputados y 33 diputados, por ejemplo, es prácticamente la única entidad que tiene tantos diputados plurinominales, ¿no? Y hay algunos criterios que no están muy claros. Entonces, desde nuestra perspectiva no es correcta este retiro de las concejalías o de concejales de Morena, y sé que el partido va a impugnar. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Igual que todo el mundo nos ayude a cuidar todo, que mantengan cubrebocas, y ya todo el mundo sabe qué hacer. Concluimos Gracias. con las preguntas. Gracias a todos. Gracias.